colombiana, Laura Restrepo, i a l'advocat equatorià expert en drets humans, en Diego Falconi. Organitzada per Casa Amèrica Catalunya, aquesta activitat forma part del programa de la Bienal del Pensament Ciutat Oberta que promou l'Ajuntament de Barcelona. M'apresso a agrair l'hospitalitat, la complicitat dels amics i amigues de la Biblioteca Camp de l'Arpa, Caterina Albert, al Ricard i al Joan Carles, sobretot a Biblioteques de Barcelona, per rebre'ns un cop més i facilitar-nos, per tant, l'espai necessari per dur a terme les convocatòries que programem mentre esperem que la nostra seu del carrer de Còrsega torni a ser operativa, que ho serà. Com no podria ser d'una altra manera, a Casa Amèrica Catalunya, endavant sisplau, se suma a la llarga llista d'entitats que manifesten el seu interès per pensar, debatre i imaginar la ciutat amb el propòsit d'avançar cap a societats més justes i solidàries. La Bienal del Pensament Ciutat Oberta ens brinda aquesta possibilitat i, reitero, la nostra institució en cap cas podia mantenir-se al marge. A partir de ideas, conceptos, dudas o reflexiones iniciales como la decadencia de los sistemas de bienestar, la pérdida de avances sociales adquiridos, las desigualdades, las diversidades y las certezas, ilusiones o autoengaños que planean sobre el contexto urbano, nuestros invitados de hoy construirán un diálogo que girará en torno a tres ejes principales: ciudadanía y segregación, espacio y ciudad y reapropiación. Como les decía, en este diálogo participan Laura Restrepo y Diego Falconi. Muchas gracias, de verdad, a los dos por aceptar con entusiasmo, y subrayo entusiasmo, de verdad, son buenos amigos de la casa, pero para ellos, cuando uno les invita, parece que sea la primera vez y trasladan esta felicidad que hace uno, eso, pues muy feliz. Por tanto, muchas gracias por aceptar con entusiasmo esta invitación de Casa Amèrica Catalunya y, por tanto, por involucrarse en la Bienal del Pensament Ciutat Oberta. Ya les avanzo que tras el tiempo de conversación abriremos un turno de preguntas para que ustedes también, si así lo desean, sean parte activa en el encuentro de hoy. Bueno, paso a presentarles rápidamente a nuestros dos invitados. Laura Restrepo es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de los Andes de Bogotá, con posgrado en Ciencias Políticas. Profesora emérita de la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York, ha ejercido como periodista y ha participado en política activamente, siendo miembro de la Comisión Negociadora de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del M-19. Su obra surge de la conjunción de lecturas, militancia política y periodismo y refleja la problemática situación por la que atraviesa su país. En 2004 ganó el premio Alfaguara de novela con Delirio. Es también autora, entre otros títulos, de Historia del entusiasmo, La isla de la pasión, Leopardo al sol, Hotsur y Pecado. En acto organizado por Casa Amèrica Catalunya, Alfaguara y Bibliotecas de Barcelona, su última novela, Los divinos, fue justamente presentada aquí en este auditorio a principios del pasado mes de mayo. Anteriormente, nuestra sede de la calle de Còrsega, ven ustedes como voy nombrándola para que no se sienta olvidada, te recordamos todos y volveremos allá. En nuestra sede de la calle de Còrsega tuvo la suerte de acoger también la presentación del ya citado libro de relatos Pecado. Diego Falconi es abogado especializado en derechos humanos y doctor en teoría de la literatura y literatura comparada. Es profesor de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito y profesor asociado del área de letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. Director editorial de la revista Jurisdictio y codirector del grupo Intertextos entre el Derecho y la Literatura. Sus líneas de investigación giran en torno al comparativismo y análisis literario, el derecho y la normatividad, los estudios gays, lésbicos y queer, las teorías post-decoloniales y los estudios andinos, áreas donde cuenta con varias publicaciones individuales y en coautoría. Ha sido galardonado con el Premio Casa de las Américas 2016 en la categoría de ensayo por De las cenizas al texto, literaturas andinas de las disidencias sexuales en el siglo XX. Diego, como les decía, tampoco es un desconocido para Casa Amèrica Catalunya. Por citar nuestro último encuentro, hacia finales también del pasado mes de mayo, participó en una mesa redonda que abordó las aportaciones efectuadas desde América Latina en el ámbito de la diversidad y la disidencia sexual.
Bueno, desde la literatura, desde el punto de encuentro de la literatura y con el derecho, desde la experiencia vital y profesional de ambos, Laura Restrepo y Diego Falconi, ahora ya sí, charlan y reflexionan sobre ciudad, democracia o ficción. Muchas gracias, con gusto. Razones para el entusiasmo hay muchísimas. ¿Se oye? ¿Está bien? Francés, muchas gracias. Faltaba más que no fuera con entusiasmo y muchas gracias a la presencia de todos vosotros. A Diego, a quien no conocía, pero hemos mantenido una buena relación por email ahora a propósito de este encuentro. A esta bellísima biblioteca, donde ya es como la tercera vez creo que venimos aquí a conversar, y a la ciudad de Barcelona. De verdad es un motivo de entusiasmo que esta conversación tan amplia que se está haciendo por distintos lados y con gente tan preparada por toda la ciudad se haga justamente aquí en Barcelona, una ciudad que se atreve a soñar con su futuro, que se atreve, porque hay como un pítico, ¿no? ¿Será que cambiamos al de la mano o allá no suena mucho? A mí sí me suena. Sí, se oye mucho. Sí, pero... Es un poco incómodo la conversación. Sí. Igual de Diego se oye bien. ¿Sí? El de Diego, el suyo se oye bien. Entonces, que se quede ella esta. Soy de Diego. ¿Y este qué no? Este te lo apaga él, ¿no? Él lo paga desde allá. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, les decía ya sin el sonidito ese que de verdad es muy afortunado que sea Barcelona el lugar donde esta discusión abierta sobre la ciudad se haga, porque esta es una ciudad que se ha atrevido a cuestionar lo que hasta hace poco era incuestionable, el futuro, no solo el nuestro, sino el de nuestros hijos, la verdadera consistencia de la democracia, el centralismo, el federalismo, el sentido del bienestar, el sentido de la felicidad. Cuestionarse cosas y pelear por lo que uno cree cuesta mucho. Esta es una ciudad que ha tenido todo el valor de asumir ese cuestionamiento y de asumir esa pelea por un futuro posible para toda Cataluña y probablemente para toda Europa, porque lo que está en juego aquí desde luego es mucho. Para mí, desde que tomamos la decisión con mi compañero, con mi hijo, de venirnos para acá, nos vinimos con todo, vendimos casa que teníamos al otro lado, empacamos biblioteca, la nuestra, la del abuelo de él, la del abuelo mío, mi hijo Pedro, que hacía rato andaba viviendo por su cuenta en Estados Unidos, se sumó a este proyecto y está aquí con nosotros, y nuestros 3 perros. O sea que, como quien dice, quemamos naves y estamos aquí ya definitivamente, y nos alegramos mucho que este sea el lugar, porque como con lo que se avecina en el mundo del afianzamiento verdaderamente aterrador del fascismo, es una alegría estar en una ciudad donde se plantea, una ciudad que tiene la fuerza para pelear en contra del advenimiento de semejante flagelo. Entonces, pues muchas gracias por esta invitación. Nada más aclarar una cosa importante, y es que yo lo que hago pues es escribir, y para colmo escribir ficción. También hago reportajes de tanto en tanto, pero básicamente mi visión sobre la ciudad es la visión de una persona que escribe. O sea, yo de cifras o de estudios sobre el tema no tengo ni idea. ¿Qué relación tiene con la ciudad una persona, una novelista como yo? Tienes que observarla, tienes que mirarla, olerla, tocarla, porque de todas maneras en cada una de tus novelas la novela se incorpora como un personaje más, y ahí tiene que cobrar vida, tiene que cambiar, tiene que mostrar no solo las caras más aparentes, sino también las caras ocultas. Es, yo creo, un hecho fehaciente que las ciudades son lo que la cultura hace de ellas.
aún más que la topografía o que los propios edificios, o los edificios sí, en la medida en que es la arquitectura, la planificación la que los hace, pero también la cultura, la literatura, la música, le da contenido y le da razón de ser y le pone una cara a las ciudades. Está muy claro que Londres es Londres porque se la inventó Dickens, y a París en muy buena medida se la inventó Víctor Hugo, y a Roma se la inventó, la diseñó el Bernini, y seguramente Gaudí a Barcelona. Entonces, si bien es una mirada subjetiva la que la cultura arroja sobre las ciudades, también de alguna manera es fundacional. Yo vengo de una de esas ciudades del planeta que no tienen nombre y que de alguna manera no tienen cara, que es Bogotá. Porque se ha escrito poco, porque lo que se ha escrito no se conoce. Debe haber muchas razones. Bueno, nuestro gran escritor García Márquez, conocido en el mundo entero, no solamente no escribió sobre Bogotá, sino que no le gustaba Bogotá. Era una ciudad fría a la que él nunca le tuvo cariño. Entonces, de alguna manera, al trabajar novelas sobre Bogotá, no todas las mías lo son, pero sí algunas, eres consciente de eso, estás hablando de una ciudad cuyo nombre no tiene todavía una resonancia por fuera. Así que eso, así para entrar, para aclarar que mi visión es la visión de la literatura. Yo creo que Diego podrá hablarnos con un conocimiento teórico mucho más sólido que el mío, así que vamos a darle la palabra. Bueno, yo quiero agradecer a las personas e instituciones que están detrás de este diálogo, especialmente a Casa América Cataluña, que ha sido una casa para mí, y lo tengo que decir, gracias a Francesc, a Cristina, a todas las personas que están involucradas, y de cierto modo también a Tony, que estuvo presente durante tantos años. Bien, yo tengo que decir que desde hace 12 años vivo en Barcelona, es una de mis ciudades porque vivo entre Quito y Barcelona, y entre las varias etiquetas identitarias que tengo, la de latinoamericano es fundamental. Y estar aquí, en una de mis ciudades que es Barcelona, hablando de ciudades como latinoamericano, y con una compañera de viaje dialógico de tan alto calibre como Laura, para mí es un placer. Y bueno, en esta presentación, que digamos hace un poco más humana y honesta esa bonita presentación que hizo Francesc desde nuestros currículums, yo tengo que decir que yo, bueno, más bien dicho, los estudios de Derecho y Literatura, Casi que sí. ¿sí? Sí. Es que sí. Como les decía, los estudios de Derecho y Literatura se inician en las universidades anglosajonas en los años 80, en las facultades de Derecho, y es un saber interdisciplinario interesante porque intenta demostrar que el Derecho y la Literatura no son disciplinas desconectadas, sino por el contrario son estudios y formas de experimentar la realidad que han estado conectadas todo el tiempo, y por ende explicar el fenómeno social desde esta conexión es importante. Yo coqueteo con esos estudios, yo no estoy casado con esos estudios, porque en primer lugar yo me ubico en el sur, creo en las epistemes del sur, y en segundo lugar no creo que estas disciplinas estén conectadas. Yo creo que tienen relaciones profundamente promiscuas. Y utilizo esta palabra que está cargada de semántica porque mi análisis parte desde el cuerpo. Y parte desde el cuerpo en tanto que receptáculo de ideas que no se desprenden de su materia. Es decir, de los fluidos, de las carnes, de los órganos, que desde luego devienen en razón, pero también en intuiciones, en sentimientos, en deseos y en instintos. Yo quiero leer desde el cuerpo, porque el cuerpo es el ente de acción ética y política. Ustedes ya entienden de alguna forma también que coqueteo, y estos sí son mis estudios, los de género, son fundamentales para focalizar la realidad desde este análisis interdisciplinar que voy a plantear para pensar las ciudades.
Y esta es un poco la presentación a modo de honestidad, desde dónde voy a enfocar yo el análisis que tengo. No sé si quieres que ya empecemos con estos temas. ¿Sí? Porque con Laura pensamos en, digamos, plantear 3 ejes que fue lo que comentó Francesca. Interrumpo. Una aclaración que hablábamos con Diego que valía la pena hacer antes de empezar. Desde luego, cualquier cosa que se diga hoy en día sobre la ciudad es absolutamente provisional. Con las noticias que desde luego han sido certeza durante mucho tiempo, pero ha habido quien lo niegue sistemáticamente, de cómo viene el calentamiento global, los cambios brutales que vienen, las ciudades que quedarán bajo tierra, las masas de migración que va a haber, ya no solamente desde otros continentes, sino también como migración interna, por cuenta de las costas que van a quedar perdidas. Esto que vamos a hablar aquí se trata de las ciudades tal como las conocemos, todavía sin tener una noción de cómo van a ser, que sin duda serán muy distintas a lo que estamos viendo hoy en día. Y justamente pensando en esto que dice Laura, al imaginar la ciudad, la ciudadanía, la acción, yo me preguntaba, con la gentil invitación de Casa América, una pregunta que para mí es radical, que es quién puede actuar y cómo puede actuar en las ciudades contemporáneas. Y de alguna forma creo que la literatura tiene mucho que decir, porque en la teoría narrativa al menos, por ejemplo, la novela está construida a partir de acciones. Las acciones desarrollan una historia. Y hay como un triángulo que permite que se desarrollen las acciones, que son los personajes, que son los que encarnan las acciones, los espacios, que son los sitios en donde están las acciones, y el tiempo, que es justamente el espacio, o más bien dicho, la temporalidad en donde transcurren estas acciones. Y esto a mí me permite pensar cómo el espacio y los personajes, por tanto, las personas y la ciudad, son fundamentales para pensar las acciones y las historias. Y quería citarte, si me permites, Laura, en este libro magnífico que se llama Hatsur. Yo voy a ir sacando libros, como Mary Poppins, voy a ir presentándoles a estos libros, y voy a citar a Laura, que dice: me refiero a que al señor Eagles le arrancaron la cara, así como suena. A esa buena persona le quitaron la cara, como si se tratara de una máscara. Y es que la cara es en realidad una máscara que cubre el cráneo. Yo no había caído en cuenta hasta que vi aquello. Fin de cita. Es tremenda esta cita que da cuenta de espacios de violencia, pero que a mí me permite pensar esto que les comentaba: ciudades, espacios, personajes, quién puede actuar, quién no puede actuar. Y como estamos hablando de ficciones, ¿no? Porque las ficciones, como la ciudadanía, el derecho y la literatura viven de ficciones, inventan cosas, yo quería pensar justamente qué es la ciudadanía. Quería pensar con ustedes, contigo Laura, qué es la ciudadanía. Teóricamente, y el derecho romano antiguo nos decía, la ciudadanía es el derecho a la ciudad. Pero esto es una trampa muy tramposa, porque en realidad la palabra ciudadanía era uno de los 3 requisitos para ser persona. Para ser persona, los 3 requisitos eran ser libre, ser ciudadano y ser sui juris. Ser libre, es decir, no ser esclavo. Ser ciudadano, es decir, haber nacido o adquirido el estatus de nacional en Roma. Y ser sui juris, es decir, tener la potestad sobre uno mismo. Eso, por ejemplo, una mujer no lo podía tener, porque era siempre una alien juris. No obstante, ¿de dónde viene esta noción de persona? Viene del teatro, por eso digo que las relaciones son muy promiscuas entre el derecho y la literatura. Porque en la antigua Grecia, la palabra persona literalmente significaba máscara. ¿Y por qué? Porque en el teatro griego, básicamente la máscara servía para dibujar un rol, por ejemplo, un oráculo o un rey o una princesa, pero al mismo tiempo era una tecnología que servía más o menos como el micrófono. Porque si ustedes ven la máscara, hay un agujero en la comisura de los labios y servía como un efecto de altavoz. Por tanto, la máscara permitía que haya voz y que haya rol en el teatro. Mejor dicho, solamente se podía actuar con una máscara. El derecho toma esto y dice: solamente se puede actuar en el escenario social
con una máscara jurídica, con una personería jurídica. Entonces esta ficción, porque es una ficción, es un invento muy bella, porque viene digamos, de teatro, y decimos, oh, qué bonito, ahí está el raigambre de nuestras disciplinas, es muy compleja, porque tiene dos conclusiones que a mí me permiten pensar que son la base también de mucha de la desigualdad que vivimos hoy en día. En primer lugar, que los derechos que nos permiten hacer esas acciones como seres humanos no le pertenecen al cuerpo, le pertenecen a la máscara. Y en segundo lugar, que la ciudadanía ha sido un requisito excluyente que ha servido para limitar la capacidad de acción y de humanización de millones y millones de personas. Cuando yo, por ejemplo, he estudiado a Kafka en la colonia penitenciaria, el proceso, hay una cosa que me inquieta mucho, que es que cuando los funcionarios expiden documentos judiciales, sentencias, les aterroriza que las personas, los imputados, quien quiera que sea, toque con sus manos el documento, porque el cuerpo mancha, está lleno de fluidos, transmite impureza al documento jurídico que aparentemente tiene que ser puro. Sin embargo, esto es absolutamente irónico porque, por ejemplo, en Roma, para dar estas máscaras, se tenía que tener el cuerpo como definitorio, es decir, si tú eres una persona racializada de fuera, tienes una máscara. Si tú eres un joven, tienes una máscara. Si tú eres una mujer, tienes una máscara. ¿Y cómo saber cómo dar una máscara? Sino a través de los cuerpos. Por tanto, encuentro esa contradicción y veo que en esa preciosísima escena que tú muestras, ¿no?, de la máscara que se desprende, pero que es la cara de uno mismo, podemos entender ese dilema de la ficción jurídica. Y en las ciudades contemporáneas podemos entender, y aquí voy a ser crítico, porque soy crítico, mi labor como académico es ser crítico. Cuando hablamos, por ejemplo, de los sin papeles, cuando hablamos de los ilegales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que no tienen máscara, pero no solo que no tienen máscara, es decir, no solo que no tienen derecho a la ciudad, sino que no son humanas. Y esto es lo preocupante. El derecho y la ficción jurídica ha posibilitado que le quitemos humanidad a un montón de personas en este mundo. Entonces, cuando yo me pregunto y me trato de responder, ¿quién puede actuar en el escenario de la ciudadanía, en las ciudades hoy? Digo, bueno, casi todas las personas que estamos aquí podemos actuar, pero hay muchas personas que no pueden actuar y que son estas. Y creo que si es que éticamente tenemos un compromiso hoy con algún cuerpo humano, es con los cuerpos migrantes. Y creo que me quedo un poco por aquí. Los cuerpos, perdón, no te oí. Los cuerpos que han migrado y que de alguna forma quizá, les cito solo una poesía de Cavafis, que es preciosa, que se llama Esperando a los bárbaros, y que dice: ¿por qué inactivo está el Senado e inmóviles los padres de la patria no legislan? Porque hoy llegan los bárbaros. ¿Qué leyes votarán los senadores? Cuando vengan los bárbaros, ellos darán la ley. Ese miedo a los bárbaros, en realidad, que de alguna forma refleja el derecho romano, creo que está afectando profundamente nuestras ciudades hoy. A veces ese cuerpo toma forma de niño, como en Norteamérica y en las ciudades estadounidenses, y hemos visto con horror eso. A veces toma el cuerpo de las personas que intentan pasar para llegar a Europa desde el sur, y creo que ese es realmente el compromiso de pensar éticamente la ciudadanía, por ejemplo, es con esos cuerpos. Sí, bueno, Diego ha planteado deliciosamente muchos de los puntos que tenemos que conversar aquí entre nosotros y con vosotros. Yo me pregunto, Diego, si la propia ciudad, no solamente los ciudadanos, sino si la propia ciudad no tiene máscara. La máscara de la ciudad. La experiencia mía en Barcelona fue muy rica y muy reveladora en ese sentido, porque para un extranjero que viene a vivir acá, desde luego la ciudad te recibe con sus muy evidentes bondades. Es un sitio precioso, tiene la montaña, para nosotros los bogotanos que vivimos casi a 3.000 metros de altura, la montaña es una cosa fundamental, pero además tiene el mar, la belleza de su
el propio diseño de la ciudad, su barrio gótico, el Bronx, el Alcohol Vivo, la forma amable y discreta con la que se convive con los demás ciudadanos. O sea que ya es un montón, es un paquetón de cosas lo que te ofrece esta ciudad, un clima benigno. Yo vengo de un país, los colombianos cargamos como, digamos, con un dolor permanente, somos una patria con una historia muy dura, muy traumática. Yo creo que como otros pueblos del planeta nosotros cargamos con un dolor, es algo que te acompaña cuando te despiertas al amanecer, ya recuerdas ese dolor, lo tienes en sordina, te duermes con él. Tenemos un dolor de patria herida, y aunque desde luego nosotros tenemos una historia violenta y todo lo que ha sucedido en Barcelona en los últimos años ha sido de un prodigioso pacifismo y que así se conserve siempre. De todas maneras, yo empecé a ver en esa Barcelona que de alguna manera me ha mostrado su cara externa, yo empecé a ver una ciudad que también tenía un dolor, y en ese momento yo me sentí de acá. Yo dije, estamos en lo mismo, esto es lo mío. Creo que es interesante, Diego, tú y yo somos latinoamericanos. El hecho de que de alguna manera la periferia hable sobre el centro, que América Latina hable de una ciudad del primer mundo como es Barcelona, puede plantear interrogantes. En ese sentido, hay un poema en prosa bellísimo de César Vallejo, el gran poeta peruano, que le habla a su madre, una viejecita que nace y ha vivido toda la vida en Santiago de Chuco, que es un pueblecito absolutamente mínimo, prácticamente inexistente de la sierra peruana. Y Vallejo, que vive en París, le escribe a la madre y empieza diciendo: hay un sitio en el mundo, madre, que se llama París. De alguna manera, el texto de Vallejo invierte la proporción entre lo que es la periferia y lo que es el centro. El centro se convierte, Santiago de Chuco, en las palabras de Vallejo, es el centro, desde el cual se contempla con ojos de extrañeza, de cariño, de reconocimiento a ese lugar, de todas maneras desconocido, menos nítido, menos contundente que Santiago de Chuco, que es París. Quería que habláramos de eso, porque de alguna manera muestra la relación que hay entre centro y periferia, tan vigente la discusión hoy en día aquí en Barcelona, por todas las implicaciones políticas que eso tiene. Diego mencionaba la falta de máscara que se le otorga seguramente a la mayoría de los habitantes de una ciudad, Diego, porque hoy en día con el enorme flujo migratorio y con el empobrecimiento de grandes capas de la población, porque no solamente no tienen máscara los migrantes o los extranjeros, sino que tampoco de alguna manera la tienen los pobres. La segmentación tremenda que se hace en las ciudades, haciendo que una ciudad se divida en varias ciudades. Yo quería contarles un ejemplo que me sucedió hace unos años ya en la ciudad de Medellín. Precisamente una de las personas que va a participar en estos encuentros, que es Sergio Fajardo, se estaba postulando, estaba empezando a hacer su campaña para la alcaldía de Medellín. Y yo andaba por allí presentando un libro y tal, y entonces nos encontramos. Entonces me dijo: ¿por qué no vienes y conversamos, que necesitamos aquí ideas para esta campaña? Medellín, yo no sé quiénes la conocen, pero también en Medellín el fenómeno de las montañas es decisivo. La ciudad de Medellín está abajo, rodeada por un anillo de los altísimos picos de la cordillera de los Andes, hasta 5.000 metros, de tal manera que todas lo que se llaman las comunas populares, las grandísimas, multitudinarias
poblaciones pobres están arriba en las laderas de las montañas y abajo está la preciosa y muy rica ciudad de Medellín. Entonces yo que había estado ahí paseándome por arriba, por esas comunas que en tiempos de Pablo Escobar eran tan brutales, ¿no? Porque eso era pues como, él había convertido eso en su feudo, me llamó la atención ver que justamente encima del poblado, que es la zona más, el barrio más rico de Medellín, una belleza, con una vegetación y una arquitectura, el poblado es como el barrio de los ricos allá, y si tú agarrabas montaña arriba, había una comuna que se llama Villa Esperanza, que daba exactamente como en la misma dirección del poblado, solo que 1000 metros más arriba en la montaña. Entonces se me ocurrió plantearle a Sergio, le dije, mira, a mí se me ocurre, ¿por qué no hermanamos el poblado para evitar esta segregación brutal de esta ciudad, o para que eso sea parte de tu mensaje, con una cinta, una cosa que he visto que han hecho acá también? ¿Sí? Que los de Villa Esperanza empiecen a atar trocitos de cinta, uno, otro, y vayan bajando, y al mismo tiempo desde el poblado vayan atando trocitos de cinta hasta arriba, para que en algún punto intermedio toda la cinta, larga cinta que viene del barrio rico, se encuentre con toda la cinta que viene de la barriada pobre, se haga un nudo y de alguna manera se cree una especie de solidaridad o de compañía, de reconocimiento de estos dos sectores antagónicos de la ciudad. A Sergio le pareció buena idea y la planteó en su campaña y por poco lo tumba y destruye la posibilidad de Sergio de ser alcalde, porque toda la ciudad está conformada precisamente para que no se toque el poblado con los barrios pobres de arriba. Es decir, fue una bomba, fue una pésima idea. Cuando los del poblado la sola idea de que una cinta podía, aquellos pobres que se la pasan allá encanamados y que no pueden bajar a la ciudad, porque además la ciudad está protegida en muchos sentidos del poblado para que no bajen, la idea de la cinta resultó aterradora para los de abajo y rápidamente hubo que retirar la iniciativa de la campaña, pero es clarísimamente lo que sucede en las ciudades y no solamente las latinoamericanas. Todo el drama de la banlieue en París viene justamente del diseño de barriadas para inmigrantes que no están conectadas con el centro. Bueno, últimamente han trabajado mucho para sí conectarlas, porque cada vez que bajaba la barriada pues lo hacían en son de guerra, como los bárbaros realmente, porque estaban bloqueados en la parte de arriba. Entonces, esa segregación de nuestras ciudades, y que en la medida en que el desplazamiento, que viene brutal, yo he tenido el privilegio de viajar bastante con Médicos Sin Fronteras, y me han llevado de verdad al Cuerno de África, a la India, a los sitios donde el desplazamiento es masivo, es que lo ves, tú ves a la multitud venir como una especie de mar, y además tienen la certeza de que van a llegar, es decir, van a llegar, quedarán miles muertos por el camino, y habrá muros, y habrá trampas, y habrá ejército, y habrá bombas que detengan a muchos, pero los otros van a llegar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a privatizar nuestras ciudades, las vamos a encerrar, vamos a levantar los muros de Trump pero por todos lados, o de alguna manera vamos a trabajar algún tipo de ciudad abierta donde la ciudad no sea una cárcel. Yo les digo una cosa, inclusive peor para los que se encierran, porque por lo menos el que está afuera tiene movilidad, el que está encerrado defendiendo su propiedad, su territorio, su bienestar, está en un centavo, se encierra, que para los que quedan afuera. Conversar con una escritora como tú nos permite tener estas grandes metáforas como la máscara de la ciudad, que a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Y por otro lado, creo que hemos estado ya empezando, digamos, a topar el segundo punto que nos interesa, que es como pensar el espacio y la ciudad, ¿no? Pensaría como la ciudad, un tanto que topos, y que, bueno,
tengo en realidad no sé por dónde empezar, pero por un lado sí, quizá voy a seguir sacando libros. Que es un libro bellísimo de Maylis de Carengal, que se llama Lampedusa, que recuerda, no sé si se acuerdan, en 2013, que era un barco con 366 inmigrantes. Es una novela muy bella, pero es tremendo porque ese cuerpo migrante no se logra restituir sino a partir de películas y de recortes de prensa. Entonces, lo que tú decías de esta ciudad amurallada, estos textos son la única forma de reconstruir un cuerpo. Imagínense dar una máscara a ese cuerpo. O sea, ni siquiera estamos como muy lejos. Y digamos, por eso era como la insistencia. Creo que hay una responsabilidad ética en pensar la migración. Conversaba con mis amigos que decían, por ejemplo, uy, yo voy en bicicleta y veo que los manteros no me dejan pasar. Y yo era, y esa es tu gran preocupación de ciudad. Realmente, esa es tu preocupación como ciudadano de Barcelona. Tu responsabilidad política y mundial, esa es. Encontremos como espacios para vivir. Y pensaba justamente en esta novela tan bella, pero tan insuficiente para reconstruir ese cuerpo. Y pensando, digamos, en lo que decías, que creo que es fantástico pensar la ciudad como construcción de cuerpos, porque finalmente un cuerpo, tu cuerpo, el mío, todos los cuerpos de ustedes, ocupan un lugar en el espacio. De hecho, un cuerpo es algo que ocupa un lugar en el espacio. Y la ciudad también ocupa un lugar en el espacio. Por tanto, si algo compartimos los cuerpos y las ciudades, es que llenamos la nada. El vacío se vuelve algo. Y son nuestros significados. Hay un teórico que se llama José Miguel Cortés que dice, ya ni siquiera son solo nuestros significados ni nuestros cuerpos, son nuestros deseos los que van formando las ciudades. Y yo pensaba que la forma de pensar las ciudades contemporáneas era mostrarles tres modelos de ciudad que funcionaron en la teoría para entender cómo habitaban los cuerpos, ¿vale? Entonces hay como un primer régimen, son tres regímenes, recuerden. El primer régimen es el de Foucault. Foucault hablaba de un régimen disciplinario, de instituciones que generaban saberes, técnicas y espacios para ciertos cuerpos que eran anormales. Piensen, por ejemplo, en cuestiones como que la homosexualidad fue una enfermedad hasta 1990 y que fue un delito, por tanto había que tratarse y había que castigarse. Piensen en el mal llamado hermafroditismo, en las mujeres liberadas que fueron catalogadas como histéricas en el siglo XIX. Piensen en las personas racializadas que ipso facto se convertían en criminales por cientistas como Lombroso. Piensen en personas que por mandatos clasistas vivían en la marginalidad y la pobreza. Se crearon espacios para los anormales. Foucault estudió, por ejemplo, el panóptico, estudió la prisión y la clínica, como modos de recluir a esos cuerpos que le daban miedo a los cuerpos hegemónicos, a los que sí que tenían la máscara. Y aquí tengo dos ejemplos que estoy tratando de formar un pequeño mini canon literario para hoy, para que ustedes también vayan comprando libros que los necesitamos. Este que es de Sarah Waters, que se llama Afinidad, un libro precioso que habla justamente sobre esas mujeres que eran encarceladas, esto es, en Londres, en la prisión de Millbanks, y que demuestran esos espacios dentro de la ciudad para recluir a los cuerpos peligrosos. Y este otro, que luego voy a volver a él, que es El diario del ladrón de Jean Genet, donde se muestra en nuestra Barcelona, muy preolímpica, este homosexual ladrón en varios espacios carcelarios. Pero lo que les quería comentar de esto es que este es un régimen solamente. Pero hay otro que viene después, Roberto Espósito, que es un filósofo italiano, lo ha trabajado muy bien, y es el régimen inmunitario. Y el régimen inmunitario sigue la metáfora viral, que dice que así como las personas se inmunizan acoplando una pequeña dosis de la enfermedad en la vacuna, la sociedad también puede de algún modo curarse de estos anormales, de estos pobres, de estos homosexuales, de estos racializados, si se inyectan pequeñas dosis en la ciudad. El otro migrante, el otro homosexual, la otra mujer liberada, por ejemplo, dejan de ser una alteridad agresiva y empiezan a ingresar en estos espacios. Y justamente, para que veas cómo coincide la realidad, esta historia tan bella que cuentas de Medellín, yo traía un libro que habla de Medellín, que es el de Fernando Vallejo y la Virgen de los Sicarios, donde las relaciones homoeróticas se median a partir de dos ciudades. Y él dice, existe Medellín, que es esta Medellín que tú cuentas, y existe Medallo.
Y Medallo es donde estamos los narcotraficantes, los maricones, ¿no? Entonces esas dos ciudades coexisten, de hecho, para que la ciudad pueda existir. Y hay otros textos que son interesantes al respecto, que hablan de esto. Por ejemplo, piensen en esta, que es un novelón de una compatriota mía, que es Mónica Ojeda, que se llama Nefando, que todavía es más actual, porque nos habla, por ejemplo, de esto que se llama Deep Web, que es esta web profunda. Mientras estamos en Facebook, hay otro lugar del Internet donde se venden órganos, donde se trafican armas y donde, como nos comenta este libro, se realizan actos de pedofilia. Pero, de hecho, la policía sabe que existe este inframundo del Internet. Es necesario que coexista para que exista esta otra ciudad. Bajo esta lógica, inyectemos un poquito de esa alteridad en nuestra ciudad. Y desde luego, y aquí vuelvo a Jean Genet, lo lindo de este libro es que no solo es en la prisión. De hecho, es en mi barrio, yo vivo en el Raval. Y aquí se muestra una ciudad paralela a la ciudad de Barcelona. Mientras esto se escribió en el 33. Ustedes saben lo que decía la historia oficial. Estábamos en años tremendos, previos a la guerra, más bien dicho, previos a la dictadura y la guerra civil. A Genet no le importa mucho la guerra civil. Él tenía otra guerra, que era la guerra contra su propio pueblo. Es decir, había otra ciudad, otro espacio, pero que estaba dentro de esa ciudad. Y finalmente, con esto ya me callo, hay un tercer régimen que les propongo, que es el más preocupante, porque es el que podemos vivirlo más palpablemente. Y esto viene de la mano de Byung-Chul Han, que es este filósofo coreano, que propone que ya estamos ya ni en el régimen disciplinario de Foucault, ni en este otro régimen de virus, sino que estamos en un régimen de rendimiento, en los que el otro, el negativo, la alteridad, esos otros cuerpos se integran de lleno en la sociedad. Se insertan un montón de esos cuerpos otros en la ciudad, pero con una condición: esos cuerpos tienen que ser trabajadores, consumistas y productivos. Y además a esos cuerpos les vamos a insertar una serie de mensajes positivos, porque ya no son los otros. Hay que insertar un mensaje de positividad que describe en inglés, que van a ver la resonancia política, que es yes, you can. Sí, tú puedes, ¿no? Parece entrenador personal más o menos, que te dice, tú puedes, métete cara. Y de alguna forma eso viene de la mano con la precarización de todas las instituciones universitarias, laborales, ¿no? Y por eso tenemos personas repartiendo comida en bicicletas, tenemos profesores asociados que están pagando, y no les estoy mintiendo porque tengo colegas así, están pagando por dar clase, y desde luego tenemos a un montón de personas con estos trabajos precarios. Él dice que el síntoma de esto para los cuerpos, que es lo que me interesa a mí, es que forman cuerpos cansados. Somos cuerpos fatigados. Yo no sé ustedes, yo soy uno de esos cuerpos fatigados que tiene que buscarse la vida por 1000 sitios y que al mismo tiempo generan estas ciudades un poco extrañas. Pablo Fernández Rojas, por ejemplo, otra novela, Piquero, él habla sobre la sociedad gay en un Santiago muy rico, muy progresista, donde él está todo el tiempo metido en el internet buscando citas. Y dice en un momento: afuera hay una ambulancia, otro verano más, alguien corre peligro, alguien muere, nombres, personas, números, teclear, 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 teclear. Por tanto, pasamos de esa sociedad del castigo a una sociedad donde se ha normalizado de alguna forma que todos estemos trabajando para que no haya alteridad ni haya ese otro que te interpele, porque estamos cansados. Yo no creo que hayamos pasado de un régimen a otro. Yo creo que estos tres regímenes coexisten en nuestras ciudades. Tenemos todavía CIES que están proscribiendo a personas, tenemos cuerpos proscritos en los CIES, cuerpos sin ninguna máscara, tenemos todavía cuerpos marginalizados, ciudades dentro de las ciudades, también aquí en Barcelona y desde luego en América Latina. Y tenemos cuerpos exhaustos, insatisfechos, con un síndrome de insatisfacción, porque de hecho esto modifica las ciudades. Piensen, por ejemplo, que estas aplicaciones para ligar, el Tinder o el Grindr, que se basan en un principio de lingüística, que es la proxemia. Laura y yo estamos con nuestros cuerpos avecinados, próximos, ustedes están allí. Aquí podemos saber exactamente a cuántos metros está un cuerpo. Eso ha provocado, por ejemplo,
que muchos bares gays, lesbianos, librerías, bibliotecas, de por lo menos estos colectivos que sabemos ha costado mucho que se politicen y que tengan derechos, están desapareciendo. Por tanto, esto, la sociedad cansada, te obliga también a modificar la ciudad. Creo que estos tres regímenes coexisten en nuestras ciudades y creo que esa es la complejidad. Entender cómo esos cuerpos, que somos muchos, que somos muy diferentes, podemos coexistir en estos espacios. Estoy aquí hipnotizada, escuchando a Diego, y además encantada de ver las maravillas que saca ahí de su bolsa, que hay más de 2, hay por lo menos 3 que no he leído, ya enseguida pasaré a anotarlo. Diego, primero, lo que es una pregunta para ti y para vosotros, porque es una cosa a la que yo detecto, pero desde luego no tengo respuesta, es esos derechos y esa lucha de esos otros a los que la sociedad margina y que de alguna manera empatan con lo que podría ser la reivindicación de los derechos individuales, que en los Estados Unidos se han dado de forma muy fuerte: la lucha de las mujeres, la lucha de los homosexuales, los minusválidos. ¿Cómo llamarías tú, que eres un buen teórico, al hecho de que se manipula una cosa tan positiva como es que esos grupos de otros adquieran su libertad, ganen su territorio, con el hecho de que esas luchas nieguen una lucha colectiva que va más profundo? Es decir, está permitido que los homosexuales ganen terreno, está permitido que las mujeres avancen en su libertad, está permitido o se exige que los minusválidos se les pongan rampa para poder subir, y sin embargo el sistema económico no se puede tocar. Hay ciertos problemas que nos atañen a todos que son inmencionables, no se cuestionan. Entonces, de alguna manera, a mí como mujer me toca directamente, porque he estado involucrada desde muy joven en la lucha de las mujeres, pero también he sentido cómo eso te lleva a reivindicar tu propia especificidad, si tú quieres, para ponerlo en tus términos, tu propio cuerpo y el cuerpo de quienes son afines a ti, y al mismo tiempo olvidándote de lo que es el conjunto de la sociedad y los tremendos y profundos males que nos están haciendo daño a todos. Haya habido una manipulación brutal. Fukuyama decía, en medio de lo que yo considero un delirio, siempre decía que el gran sueño de la humanidad se había logrado porque el neoliberalismo y la democracia habían hecho innecesarias las ideologías, porque ya era la plenitud de la libertad. Y durante varios años esa tesis de él de que las ideologías se habían terminado porque ya los Estados Unidos había dado la respuesta final, pues hizo agua por todos lados, porque como era imposible demostrarlo, por el contrario. Y entonces ahora, hace poco que murió, tuvo un poco que retractarse o de alguna manera disculparse de lo que era como la deficiencia de su teoría, y dijo, es que las diferencias están haciendo hacer agua a la gran posibilidad de gran realización de la libertad. Son las diferencias, o sea, los independentistas, las mujeres, para él era justamente el punto de quiebre del gran sueño de la democracia, que hubiera quienes están poniendo problema. Entonces, eso te lo planteo yo: cómo se compagina la gran lucha colectiva por una ciudad feliz, una ciudad más digna, con las luchas parciales de los distintos otredades que tú has mencionado acá. Yo quería seguir hablando de un punto que toca Diego y que venimos hablando, que es la segregación de la ciudad. Tengo una novela que se llama Los Divinos, es una novela de ficción, pero el detonante fue un crimen brutal que sucedió en la ciudad de Bogotá hace poco más de un año, de una chiquita de 7 años de una barriada muy popular, digamos, de un sector paupérrimo de la ciudad,
una chiquita proveniente de una familia campesina, desplazada del campo por la guerra, de las que vienen a hacinarse en los grandes corredores de miseria de la ciudad, a la que rapta, tortura, viola y finalmente asesina un muchacho arquitecto de la alta sociedad bogotana. La novela es de ficción, yo no tenía interés pues como en revivir el lado periodístico, que de hecho la prensa lo había ya, fue un crimen que estremeció a todo el país y la prensa lo siguió al detalle. Me interesaba mucho más ver el porqué no solamente en los actores, digamos, las personas que intervenían, que tenían que ver en este crimen, el asesino, sus amigos, sus familias, sino también la propia ciudad, Diego. Cómo la ciudad es el escenario de una cosa tan extraña como un crimen brutal perpetrado en dos personas ubicadas en los absolutos extremos de la ciudad. La chiquita en el más miserable, más invisible, más innombrable de los barrios, y por otro lado este muchacho de familia bien, que tiene todo en la mano, guapo él, encantador, abogado próspero, etc. Y eso me llevó a estudiar un aspecto interesante, que es, aquí hemos hablado de la segregación, de cómo la ciudad divide, separa, crea guetos con los que son distintos. Sin embargo, en esta novela lo que yo tuve que estudiar fue precisamente lo contrario, los puntos de confluencia en los distintos sectores. En mi ciudad de Bogotá son poquísimos, porque de alguna manera las murallas invisibles entre las distintas clases sociales son muy fuertes, murallas que van desde el propio lenguaje. Es decir, si tú eres una persona de clase alta de Bogotá, tú dices rojo, y si oyes que alguien dice colorado, inmediatamente te das cuenta de que viene de un sector de la ciudad que no es el tuyo, porque el colorado queda para las clases medias y las clases populares. Estas son cosas que te lo dicen los lingüistas, pero hay toda una barrera en el propio lenguaje. En los barrios ricos de Bogotá se dice pelo, en los barrios de clase media y de clase baja se puede decir cabello. Si alguien dice cabello, alguien de clase alta, inmediatamente sabe que es alguien que está pasando la barrera. O sea, eso para darles un ejemplo de las mil connotaciones que tiene el muro que se crea para dividir. Alguien me preguntaba si era porque aquí era más homogénea la población, decía yo no sé. Yo en Barcelona la verdad no conozco ningún rico, y no lo conozco porque no voy a sus restaurantes, porque nunca he pisado sus barrios, porque no camino por donde yo camino. No podría decir si hay ricos en Barcelona o no, supongo que sí, pero yo personalmente no los conozco, lo cual me hace pensar que algún tipo de segregación también debe haber aquí fuerte. En todo caso, estos puntos de confluencia en la novela esta se dan, bueno, se dio en la vida real y lo tomo yo en el momento del crimen y lo tomo yo para la novela, porque en Colombia el estrato más alto, que es el que además paga más por los servicios públicos, se llama el estrato 6, y el estrato más bajo, que se mide porque paga la mínima cuota en los servicios públicos, se llama el estrato 1. Y como les decía, la topografía de Bogotá, como la de Medellín, es la ciudad, digamos la ciudad rica abajo, y en torno al gran anillo de las montañas de los Andes, donde se extienden los barrios de invasión y todas las barriadas pobres. ¿Qué sucede? Bueno, por un lado, lo que dice Foucault también del panóptico que tú mencionas, que abajo los ricos, o la ciudad rica y la de clase media, lo tiene todo, los servicios, los colegios, los hospitales, la buena comida, alcantarillado, todo lo tienen, y en las altas barriadas no tienen nada. Son casas agarradas con las uñas de las pendientísimas laderas de los Andes, salvo una cosa que tienen los pobres y no tienen los ricos, que es la vista. Una vista panorámica, porque desde esas barriadas tú vas como en avión, ver los amaneceres, los atardeceres. Me ha sucedido arriba en esas montañas ver una parte de la ciudad donde hay un diluvio y otra en donde el sol está radiante.
lo ves todo como en avión. Entonces, ¿qué sucede? Que los ricos han ido subiendo montaña arriba para tener acceso a la única pertenencia de los pobres, que es la vista. Y ahí, en ese ir ascendiendo, se produce uno de esos puntos de confluencia del estrato 6 con el estrato 1, porque el criminal en la novela, que se llama El Muñeco, tiene un apartamento en una alta torre en esos terrenos, digamos, de colonización sobre los cerros, y desde la terraza de su penthouse observa con binóculos a la barriada pobre que se extiende ahí, vecino, a 2 minutos de su propia casa. Observa la salida de los niños del colegio cuando están en la calle jugando, y ahí es cuando baja y con absoluto desparpajo, convencido de que no le va a pasar nada, secuestra a una de las chiquitas del barrio y comete la monstruosidad que cometió con la niña. Entonces, de alguna manera te hace pensar también qué sucede, esos puntos de altísima tensión donde los lugares intocables se tocan. ¿Puedes repetir el título de la novela? Perdón. No. Los divinos. Los divinos. Gracias. ¿Dónde se tocan las ciudades? Claro. Y creo que para pensar dónde se tocan las ciudades, también hay que decir dónde se tocan los cuerpos. Porque si las ciudades son también cuerpos y deseos, ¿cómo se construyen estas ciudades? Porque claro, estamos pintando un panorama tremendo hasta ahora, ¿no? La gente va a salir un poco triste, pero también hay resistencia, por suerte, hay resistencia y hay formas de pensar nuevas ciudadanías, y que creo que eso también se conecta mucho con lo que comentabas, y con pensar otras formas de conexión que no sean como los divinos, partiendo desde la violencia, ¿no? Baruch Spinoza, que es un filósofo, decía ya hace 3 siglos y pico, todavía nadie sabe lo que puede un cuerpo. Hoy en día sus palabras siguen siendo verdaderas, todavía nadie sabe lo que puede un cuerpo. Pero sí sabemos que gracias al pensamiento, que gracias al arte, como las novelas de Laura, y también y sobre todo a los movimientos sociales que han estado a lo largo del siglo pasado y que el cuerpo es el motor político y ético y que nos permite formar o pensar otras formas de ciudadanía y por tanto otras ciudades. Hay un artículo que yo hago leer siempre a mis estudiantes que se llama Ciudadanía Perversa y que es de Marcia Ochoa. Marcia Ochoa, que es una persona que de hecho nació en Colombia, luego se fue a Estados Unidos a vivir y luego volvió a Venezuela porque siempre se siente un poco extraña. Y ella habla de la ciudadanía perversa y ella analiza una ordenanza ciudadana en Caracas para contraponerla al trabajo sexual que realizan las personas transformistas, lo que serían hoy las personas trans o personas sin género o de género ambiguo, mejor dicho. Y ella lo que comenta es como, de hecho, la ordenanza, lo que nos pide todo el tiempo, nuestras ordenanzas aquí, nos piden que seamos buenos ciudadanos y delinean ese buen ciudadano. Y lo que dice Marcia Ochoa es, esto, sin embargo, a estas mujeres, ipso facto, a estas mujeres trans, inmediatamente les dice, ustedes son malas ciudadanas. Entonces la noción de ciudadanía es perversa, porque por un lado te está diciendo, tú no puedes tener unas acciones, y por otro, como no puedes tener estas acciones, te conviertes en una no ciudadana. Y este doble giro me parece, por lo tanto, que hay que hacer un doble giro. Por un lado, sí que hay que ser un buen ciudadano, una buena ciudadana. Pero hay que entender que la ciudadanía, como les comenté, es bien perversa. Y por tanto hay que encontrar ciertas fisuras y ciertas posibilidades del cuerpo para transgredir esta supuesta buena ciudadanía. Yo no creo en la violencia y por tanto no voy a incitar a la violencia, pero sí voy a pensar en cómo el cuerpo tiene la posibilidad de crear formas de ciudadanía y de resistencia que son muy éticas. Y por ejemplo, la propia Marcia Ochoa dice,
estas mujeres que han sido locas, pero ella dice, en este significante locas entran muchas, entran las mujeres habladoras, entran los maricones afeminados, entran las lesbianas machonas, entran los travestis, hay un montón de locas. Y las locas se han caracterizado por ser escandalosas. Y lo que propone Marcio Ochoa es que el escándalo es una forma de ciudadanía. Al mismo tiempo y en el mismo sentido, un escritor y teórico que es Larry Lafontaine, es puertorriqueño, vive en Estados Unidos. Cuando llegó a Puerto Rico, desde Puerto Rico, además desde San Juan hasta Nueva York, fue a Boston, él se dio cuenta de algo, y es que él no era del todo ciudadano, era puertorriqueño, él era estadounidense, pero no era estadounidense, y hemos visto eso con el huracán. Y él se dio cuenta que había una vergüenza de ser puertorriqueño. Y como él es gay, dijo, de repente de gay, me decía, tienes que tener orgullo por ser gay. Ese gay pride, orgullo gay. Y él dice, claro, yo me encontraba entre mi ciudadanía, que se debatía entre el orgullo y la vergüenza. Y él dice, ¿cuál es la propuesta ciudadana que mi cuerpo propuso en ese momento? Ser una desvergonzada. Creo que el escándalo y la desvergüenza son acciones corporales asertivas, pacíficas y bellas. Hay una crónica, no tengo el libro porque alguien se me lo robó, que es las crónicas de Sidario, Loco Afán, de Pedro Lemebel, donde él, en su crónica que se llama La muerte de Madonna, comenta en realidad una grabación que él hizo con su colega, que eran parte de las Yeguas del Apocalipsis, que era un grupo activista, artístico, performático, y que se llamaba Lo que el SIDA se llevó, y que trataba de la violencia con la que el SIDA atacó a ciertos cuerpos en la dictadura de Pinochet, además sabiendo que eran cuerpos proscritos por el régimen. Y lo que él nos cuenta en esta crónica en realidad es cómo se exhibió este documental en un museo de Santiago, y cómo entró un grupo de Boy Scouts, y entró con el jefe de brigada, y les voy a leer porque realmente es exquisito. Todos en silencio. Está describiendo la escena, imagínense que ustedes son los Boy Scouts y esta pantalla es donde está pasando esta película, que, perdón, además presentaba imágenes de personas que hoy llamaríamos trans, en esta época transformistas, travestis, que básicamente se presentaban como mujeres pero que tenían órganos masculinos. Y dice, todos en silencio, apretados en silencio, pegados a la imagen recorriendo esa selva oscura, ese pliegue falso, esa hendidura de la Madonna, que es el nombre de la persona que estaba en la pantalla, conteniendo el aliento, sujetándose la próstata entre las nalgas, simulando una Venus pudorosa para las bellas artes, para la cámara que hurga intrusa sus partes pudendas. Entonces el elástico se suelta, y un falo porfiado desborda la pantalla. Casi le pega en la nariz al jefe de brigada. Y en un momento todo es risa y aplausos de los pendex, de los jóvenes. Todo es sorpresa cuando el desborde genital de la Madonna se convierte en un grito morse para que escandalea la sala. Todo es fiesta cuando la sala se repleta de otros escolares que visitaban el museo, tocándose, jugándose a los agarrones, viendo una y otra vez la rápida metamorfosis, la repetición incansable del video reiterado en la cinta. Aquí hay un escándalo. El escándalo del cuerpo, el escándalo de un cuerpo binario al que no estamos acostumbrados a ver desnudo. No pasa nada si en un museo vemos una mujer desnuda, se espera que se vea eso. Cuando se ve el cuerpo de una mujer que en verdad tiene los genitales de hombre, aparece el escándalo. Y yo creo que esta forma de pensar los cuerpos, por ejemplo, como potencial escandaloso, aparece en textos fantásticos como está desordenado lesbianas en clave caribeña, de Yolanda Arroyo Pizarro, donde ella empieza a pensar cómo se modifican las ciudades en el Caribe, que tienen una historia muy particular las ciudades en el Caribe, a partir de los escándalos y las buenas acciones de las mujeres negras lesbianas. Asimismo, otra recomendación, este libro que es hilarante, magnífico, que se llama La marrana negra de la literatura rosa, de Carlos Velázquez, en la que se da, en el DF sobre todo, nuevas formas a este ejercicio ciudadano.
Y finalmente, ella fue parte de las conversaciones de Ciudad Huerta. Gabriela Wiener, que tiene este texto que es Sexografías, en el que a partir de una crónica de Lyon, porque ella es periodista, ella nos cuenta cómo ella vende óvulos, cómo ella tiene sexo con Nacho Vidal en una feria porno, o cómo en su vida experimenta los bares swingers. Es decir, ella además, situada como una mujer latinoamericana, andina, que migra aquí, dice, hay formas de cambiar Madrid o Barcelona. Entonces yo creo que estos son momentos emocionantes y que los cuerpos tienen la posibilidad de cambiar las ciudades también. Y creo que esa esperanza que estamos viendo también en las ciudades tiene que de alguna forma contagiarnos. Con esto, ya veo que Francés está ahí, pero por lo menos con esto yo quiero terminar. Yo creo que hay que pensar, pasar de este modelo multicultural en el que nos encontramos, que es un modelo de sin que te roce. Es decir, los cuerpos nos podemos, y yo les digo que vivo en el Raval, es así. Los cuerpos nos vemos, los cuerpos incluso a veces nos tocamos, pero los cuerpos no nos conocemos. Porque estamos trabajando y cada quien en su espacio. La propuesta intercultural y la propuesta intercorporal es pensar qué aporta ese cuerpo a esta ciudad. Si yo tuviera que imaginar una Barcelona distinta, que la quiero imaginar, sería una ciudad donde todos esos cuerpos aporten sus saberes. No solamente que un cuerpo llegue a una ciudad que ya está construida por Gaudí o por cualquier otra persona, sino que sea una ciudad en construcción constante, dependiendo de esos saberes. Que eso tiene que negociarse constantemente. Yo pienso, por ejemplo, desde una perspectiva intercultural, en un barrio como el Raval que tiene tanta migración, ¿qué están aprendiendo esos niños y esas niñas de las escuelas de Raval? Está muy bien la normalización lingüística, que aprendan catalán, que aprendan español, pero ¿por qué no que aprendan árabe también? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que es fundamental para la convivencia que en esas escuelas aprendamos quién es el otro y que su cultura sea tan valorada como mi propia cultura? Ese modelo, que es muy diferente al multicultural, donde teóricamente somos iguales, pero somos iguales en el consumo, a mí no me sirve para crear ciudadanía. Y a mí me causa heridas, y a mí me causa soledad, y a mí me causa también que esta ciudad me desgarre. Entonces creo que, por lo menos para mí, el contacto de los cuerpos es fundamental. Él nos quiere quitar el micrófono, pero no nos vamos a dejar. No, Francés, solo antes de cederte aquí el dominio de este aparato, hablando ya no de cosas tremendas, sino de lo bonito, ¿cómo no mencionar, antes de irnos, a Hannah Arendt? Afortunadamente tantísima gente en estos días la está leyendo o la están releyendo, y con toda la razón, porque la verdad es la gran pensadora antifascista y de verdad da herramientas para caracterizar qué es lo que se viene y cómo se puede combatir. Pero también fue una gran pensadora de la ciudad y de la ciudad como libertad. Ella partió de la idea de la polis griega, que era el lugar donde los ciudadanos se juntan para hacer política, y la política como espacio de libertad donde cada cuerpo, diría Diego, se expresa como pueda, como quiera, frente a los demás, y lleva su mensaje nuevo al conjunto. Y para ella la ciudad es libertad en la medida en que acoge todas las posiciones, los deseos, los anhelos, las expresiones de sus distintísimos habitantes. Y la libertad consiste en la posibilidad de efectuar un cambio a través del intercambio de los distintos ciudadanos de la polis. Yo creo que es muy vigente además la discusión precisamente en esta ciudad, donde se ha debatido qué se hace y qué no se hace en la ciudad, qué es permitido y qué no es permitido, qué se puede expresar y qué no. Habrán visto que no les mentía nada cuando les decía que se habían tomado con gran entusiasmo la invitación para participar en este diálogo, porque es imposible mantener este diálogo, hacer estas reflexiones, si alguien no se lo toma con muchas ganas y con mucho entusiasmo. A mí me sale mal romper la magia del bolso de
de Diego porque es mágico, o sea, no para de salir libros, no sé hasta qué punto les privo de esa magia que él tiene, pero me comprometí con ustedes. Espera, que no tengo de sacar. Delirio, el aula. Justo lo trancaste cuando iba a sacar. Delirio. Yo me comprometí con ustedes porque además es una de las ideas, en fin, que mueven Ciutat Oberta, la Bienal del Pensament, es que hay un poco de diálogo con el público.